Alabadle sol y luna, y vosotras relucientes estrellas. Salmo 148:3. ¿Habrá sonidos musicales en el cosmos? ¿Habrá música emitida por el sol? ¿Qué es la adoración profética? ¿Cuál es el poder del cántico? Las respuestas a estas preguntas y muchas otras cosas más usted verá hoy en Dios te ve. Desde los estudios de DTV Producciones, el pastor Edwin Orozco. Bendiciones, bendiciones a toda esa gente linda que siempre nos sintoniza a través de la vía satelital de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. ¿Sabe usted que nosotros en Dios TV nos esforzamos para llevar a usted verdades que lo hagan crecer, que desarrollen carácter en Cristo para usted? Verdades que le traigan luz y revelación, verdades que lo pongan en las promesas de su herencia, de salvación, de sanidad, de libertad, de paz, de gozo, de restauración. Verdades que donde usted pueda enamorarse del Señor Jesucristo. Y es precisamente en este programa y en los siguientes que vamos a estar compartiendo con ustedes una verdad maravillosa y elemental en todo creyente. Vamos a estar hablando sobre música. Sí, pero no sobre cualquier clase de música, sobre adoración. Estaremos hablando sobre adoración del tercer nivel, lo que en hebreo se llama zemer. Vamos a estar hablando sobre el cantor, sobre el poder del cántico. Vamos a estar hablando sobre esas vibraciones que emiten los planetas, que son como notas musicales, porque la creación toda fue llena de música y toda la creación estuvo llena de música. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ir con mi esposita y con mi hijo Fabián para continuar ampliando sobre esta verdad. Pero antes, veamos lo siguiente. Alabad a Jehová desde los cielos, nos dice el Salmo 148. Alabadle vosotros, vosotros sol y luna. Alabadle vosotras todas relucientes estrellas. Porque toda la creación fue hecha con música. Bueno, como dijo mi amado esposo, este va a ser una serie de programas muy especiales y qué sé yo, tal vez un poquito arriesgados. Me acompaña nuestro hijo Fabián, ministro acá en la congregación y con una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con alabanza y adoración. Así es que, hijo, estamos dispuestos a entrarle a estas maravillas de todo lo que tiene que ver con el cántico, que fue programa que esta es la segunda edición, se puede decir así, de un programa que hicimos hace un tiempo atrás y que nos arriesgamos mucho. Yo creo que no tanto. Bueno, siempre será un riesgo cuando escuchamos algo que viene a romper contra una estructura de pensamiento. Y usualmente cuando se habla de música, siempre se delimita en un espacio dentro de una liturgia, cuando hablamos de música, en donde primero están las bailables y luego las románticas. Hemos querido siempre encajonar a la música dentro de ese contexto meramente artístico, una serie de secuencias y de sonidos alargados que pueden ser emitidos a través de instrumentos. Y en realidad voy a empezar con esto y espero que no apedren. La música es un ente.
Ajá. La música es un ente Estamos de acuerdo. espiritual. La música es el vehículo de la voz del Eterno. La música es. viene a establecer una serie de realidades. Une el mundo espiritual con el mundo natural. Claro, yo decía ahora hace un momento que va a ser un poquitico arriesgado y usted se va a asombrar, porque una de las cosas que vamos a estar tocando es sobre la música en los planetas, empezando por el Sol. Y a mí me gusta mucho estas cosas porque podemos ver las maravillas y el poder de Dios, como dice en Job, que él le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando hice tal cosa? Y así cuando dice, cuando las estrellas del alba adoraban. Así es que hay adoración en todo. Mire, hasta el arrocito que compramos en semilla y todas las semillas tienen música. Lo vamos a ver en toda esta serie de programas. Así es que va a ser arriesgadito. Importantísimo también establecer como punto de partida de que el medio ambiente en donde el Eterno se mueve, si bien es cierto, el medio ambiente de los seres humanos está formado por tierra, agua, aire, fuego. De la misma manera, Dios se mueve en un medio ambiente. ¿Qué es lo que dice el gran libro? Él habita. ¿En qué? En las alabanzas de su pueblo. Si nosotros lo vemos en Apocalipsis, Ajá. entendemos de que el medio ambiente en donde Él se mueve es a través de cánticos. Hay seres alados que están en una coreografía alrededor del trono. Ajá. Hay coros que están emitiendo música. Ese es el medio ambiente en donde el Eterno se mueve. Ahora, si unimos el Apocalipsis con el Génesis, ¿qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. es. Déjeme añadir un poquito de Apocalipsis. Y música estaba creando con él. Y el primer día creó Dios, separó las aguas de las aguas y a lo seco le llamó tierra, mientras los ángeles alados estaban en coreografía. Claro. Al ritmo de... Entonces, si nosotros empezamos a verlo desde esta perspectiva, la música tuvo una participación activa. Coparticipó en el proceso de creación y de ordenamiento. Exacto. Ahora, vamos a entender esto de que la música, al estar en armonía con ese proceso creativo, lógicamente que adhiere y se le adhiere las propiedades creativas exhaladas por las palabras del Eterno. Sí, es algo Entonces la música en sí o per se viene a establecerse como una entidad, un mecanismo que va a crear cosas. Ahora, Claro. dependiendo del vaso que emite esa música, puede crear cosas positivas y puede crear cosas negativas. O sea, más bien, bueno, no sé si estoy entendiendo bien, dependiendo de la fuente, ¿verdad? Dependiendo de la fuente de donde emana esa parte espiritual, esa parte de la música, de acuerdo a esa fuente se hace presente la entidad a la que se adora. Efectivamente. Ahora, recojamos este otro versículo, que los cielos y la luna le adoran. ¿Por qué? Salmo Porque a la hora 148. de ser lanzada la palabra del Eterno y la música iba el medio ambiente del Eterno iba también creando, lógicamente que todo lo que es tocado por la música igualmente va a emanar esa misma fuerza. Por eso es de que desde el punto de vista bíblico, las estrellas, el sol, la luna, vamos a hablar primero de la esfera superior, emiten sonido. De hecho, los matemáticos desde el siglo VI establecen de que todo el sistema solar está compuesto por vibraciones. Cada planeta tiene una tonalidad, si se le puede llamar, diferente. Y llegan a tener una armonía. Exactamente, como la guitarra, el mástil de la guitarra, entre más me acerco al núcleo, en este caso entiéndase como el sol, va a tener un sonido totalmente distinto. De esa misma forma, el sistema solar está afinado
con cierto tipo de vibraciones Claro. que emiten un sonido, una tonalidad musical. Es impresionante porque en el siglo VI fue Pitágoras el que empezó a hablar de esta tremenda verdad. Y luego en el siglo XVI o XVII fue Kepler, Exacto. que empezaron a compartir, amados televidentes, sobre la música en el espacio, en el espacio se puede decir, en el cosmos. Me suena más bonita la palabra en el cosmos. Se hablaron de eso, imagínense, cuántos siglos atrás. Y lo impresionante es que hace un poquito tiempo atrás, qué sé yo, 10, 12 años, 20 años atrás, la NASA logra captar los sonidos que emite el Sol, los sonidos que emite Neptuno, Saturno. Es impresionante. Las de ciertas estrellas que por sus vibraciones en segundos también da música. Pero esto va a ser algo demasiado poderoso para usted y un poquito, como dije, arriesgado cuando nos enmarcamos en una forma en que no podemos pensar en lo sobrenatural. Y es sobrenatural que el Sol emita sonidos, es sobrenatural. Pero también, volviendo de nuevo acá, hubo algo muy impresionante que el Señor estableció en la palabra, el poder del cántico, que es diferente, canto a cántico. Así es. Es muy diferente. Y él ya en programas pasados ustedes vieron el cántico de Moisés, y ahora vemos también al final de la vida de Moisés que Dios le ordena directamente que hiciera un cántico ordenado para las generaciones. Entonces, ¿de qué iba a servir ese cántico? ¿De qué iba a servir dentro del contexto bíblico ese cántico? Yo creo que podemos verlo. Gloria al nombre de Jesús. Esto va a estar tremendo. Dios tenía dos testigos, que era la ley escrita, pero también estaba el cántico. Usted lo puede ver en Deuteronomio 31, en su casa. La ley escrita era lo que Jehová hablaba a través de Moisés, lo que estaba, era la palabra hablada, pero había otro vehículo muchísimo más poderoso para que esa palabra tuviera un impacto muchísimo más fuerte, y era el cántico. Ahora, si nosotros... ¿Qué era el propósito? Perdón, hijo, que lo interrumpiera así. El propósito en Dios dejar el cántico, no solamente el canto. Exacto, perpetúa el mensaje, no solamente en el oído natural de los hombres y de las mujeres, sino en el medio ambiente. Y es que tenemos que entender algo para poder, antes de hablar de lo espiritual y de lo profético, lástima que son palabras que se utilizan tanto, que usualmente se pierde esa parte simbólica de lo que significa verdaderamente lo profético. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista natural, la música es una ciencia, es una matemática, es perfecta. Tremendo. Es perfecta. Por la clase de intervalos que hay entre nota y nota, cómo es que están compuestas las octavas. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista científico, la música es una serie de técnicas de expresión expresivas que conciernen a la sintaxis de lo que son los sonidos. ¿Qué es lo que lo compone? Porque la música es una sucesión de sonidos prolongados. Y a nivel filosófico o a nivel espiritual, viene a ser una revelación que Dios ha dado.